A 5 meses de la aparición de la enfermedad de este COVID-19 que nos mantiene en este estado de alerta permanente, bueno, es vital que todos estemos justamente alerta ante cualquier señal que tenga que ver con síntomas de la enfermedad. Atente con esto, nunca está de más pegar un repasito a esta historia y vamos a hablar con el doctor Pablo Elmacián, que es médico infectólogo, matrícula nacional 95804. Doctor, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bien, gracias. Gracias por atenderme. De nada. ¿Cómo lo trata? ¿Qué es para un infectólogo este COVID-19 desde su óptica, desde lo que ve, desde los protocolos que se están haciendo desde aquí en nuestro país? ¿Qué mirada tiene al respecto como profesional de la historia? Es un virus fácilmente transmisible, muy contagioso, pero que favorablemente en la mayoría de los casos genera cuadros leves a moderados. Pero como es tan contagioso y afecta a mucha gente, a pesar de que el porcentaje de cuadros graves es bajo, al afectar a tanta gente, el número de los afectados en formas graves, numéricamente hablando, representa una proporción significativa también de la población. Y por más que los jóvenes o las personas sin factores de riesgo, porque no tienen comorbilidades, sepan que si se enferman, lo más probable es que en 1 o 2 semanas se recuperen, tienen que pensar que si ellos se infectan y no se cuidan en cuanto a la transmisión, pueden transmitirle el virus a otras personas de estos grupos vulnerables y actuar como un transmisor de un virus que a ese grupo de gente le puede dar una enfermedad severa e inclusive la muerte. Por eso hay que tener un poquito de responsabilidad social, ¿no? En el cuidado, no solo por uno, sino también por a quien puedo contagiar. Sin embargo, yo considero que tenemos, al conocer la forma de transmisión de este virus, al menos científicamente está demostrado que el contagio es por contacto estrecho, por la vía respiratoria, esta distancia de 2 metros, que viajan las gotitas que eliminamos al toser, hablar, estornudar, y por la superficie que podemos tocar si nos llevamos la mano a la cara y no la lavamos. Es posible establecer ciertas libertades, por decirlo de alguna manera, y un intento de un retorno a una nueva normalidad, cumpliendo protocolos de distanciamiento y de seguridad. En ese sentido yo tengo una mirada tal vez un poco más amplia en poder permitir ir retomando las actividades habituales, pero de manera controlada, de manera supervisada, vigilada. No que se entienda mal esto de que haya un poder de policía que no nos permita vivir de una manera libre, pero sí ayudándonos con la tecnología, que bueno, hay muchas herramientas que permiten organizar todo este tipo de actividades de manera controlada, para ir volviendo a una nueva modalidad de vida hasta que bueno, esto termine de irse. ¿A qué síntomas primarios hay que estar muy atento y qué recaudos, aparte de los que dijo, hay que tomar en tal sentido? Bueno, los síntomas son bastante amplios, no son específicos para este virus, lo pueden presentar distintas infecciones respiratorias, ya con 37,5 de temperatura y asociado con algún síntoma respiratorio como el dolor de garganta, la tos, la dificultad para respirar, la falta de aire se refiere a eso, y bueno, un síntoma un poquito más reciente que se estuvo viendo, que es la pérdida del gusto y del olfato. Entonces, inclusive si aparece solamente la pérdida del gusto y del olfato, también hay considerado como caso sospechoso. Ese es el espectro de síntomas que, bueno, también lo pueden presentar otros virus respiratorios que en la época de invierno habitualmente tenemos, pero nos tienen que hacer llamar al teléfono correspondiente a nuestra jurisdicción y avisarlo a las autoridades, a los organismos sanitarios que nos reciben el llamado, y bueno, ellos definirán si hay que hacer el hisopado o nasofaringeo. Usted sabe que uno habla de COVID y escucha y ve y las cifras son, bueno, tristes, ¿no? Sí. Y recién me decía, hasta que todo vuelva a la normalidad. Y es la gran pregunta del millón. ¿Cuándo, no? Bueno, ¿Cuándo el aglomeramiento? ¿Cuándo el abrazo? ¿Cuándo el beso? ¿Cuándo la fiesta? ¿Cuándo el asado? y cuando los casos empiecen a disminuir, como por ejemplo, o directamente no hayan casos. Nosotros tenemos dentro de nuestra geografía realidad totalmente distinta. En Formosa, por ejemplo, no hay ningún caso. Ahí sí, se pero puede... ahí me gustaría hacer un... Formosa es un... Bueno, no me quiero meter en política porque no es un programa de política, pero yo digo siempre lo que pienso, no tengo ningún tipo de
de inclinación ni para... No le debo nada a nadie, digamos, pero Formosa, qué sé yo, y se harán todos los controles, porque de Paraguay para acá pasan y vienen, que es un colador. Sí, esto lo sabemos. Pero Paraguay es, al menos las últimas noticias que he escuchado, no son de esta semana, pero de un poquito para atrás, Paraguay ha tenido una buena evolución en cuanto a la enfermedad. No es de los países como Brasil o Perú, que están con mucha actividad. Ecuador, ¿no? Es uno de los países que tiene un nivel de circulación relativamente controlado, bajo. Pero bueno, pongamos Jujuy, que hace más o menos 3 semanas largas, 4, que no tiene casos nuevos, ¿no? En esos contextos donde la actividad del virus ya no se está viendo o hace mucho que no se vienen registrando casos, las libertades son mucho más factibles de ir retomándolas como a la vida previa, ¿no? El tema es que acá en AMBA tenemos un porcentaje, creo que está en el 80% del total de los casos del país, y el problema lo tenemos más concentrado acá. Inclusive dentro de la capital no es todo igual. Hay que prestarle más atención a los barrios populares, a las villas, y ahí estar muy atento a hacer una vigilancia activa de síntomas, ir casa por casa como están haciendo, pero todavía un poco más, proponerle a la gente que se detecta lugares donde realmente pueda aislarse, ¿no? Decirle, bueno, ahí le sé dónde, si ahí viven 8 personas en cada una de esas viviendas, generar espacios para que realmente el aislamiento del contacto estrecho se pueda cumplir. Y de esa forma, estando muy atento a las geografías, a los lugares de mayor actividad, con detección precoz de los casos, aislamiento, se puede evitar que se genere una propagación masiva. Doctor, estamos hablando con el doctor, que es infectólogo, Pablo Elmacián, hablando de COVID, de los síntomas, de los cuidados, de las cosas, de esta cuarentena que se va abriendo paulatinamente, que en su óptica le parece bien. Bueno, también ayuda a la economía, nos ayuda a todos. Sí. Y la gente, por supuesto, el mundo está ávido de una vacuna, pero hay muchas voces que dicen, yo ni loco soy conejillo de Indias. ¿Qué mirada tiene al respecto? Bueno, cuando la vacuna esté aprobada, es porque atravesó y pasó las fases clínicas de la investigación. Hay fases preliminares antes de empezar el estudio en humanos, que se hacen en animales, después se pasa a un número pequeño de personas, donde se testea la seguridad, donde se testea la eficacia, después se va ampliando ese número más personas. Eso es todo dentro de la etapa evaluatoria y de investigación. Generalmente, cuando hablamos de una vacuna, cualquiera sea estándar, no es menor a los 3 años, y a veces puede ser un poco más. Por eso hablar de periodos así de 6 meses, como están proponiendo, suena muy rápido, pero cuando ya se proponga la vacuna es porque va a haber atravesado estas fases de evaluación y no se va a hacer una prueba en la gente, en la sociedad. Siempre se hace una vigilancia post-licenciamiento de un producto desde ya, y se sigue vigilando a pesar de ser aprobada, pero la etapa inicial que demuestre y asegura seguridad y eficacia ya va a haber avanzado cuando salga al mercado y se proponga a la comunidad. ¿Cómo ve todo lo que se está haciendo aquí en la República Argentina? Bueno, después cada provincia tendrá sus casos, cada municipio los suyos también, porque esto ya va a haber que ir hilando más fino, ¿no? Pero en principio, desde su óptica, ¿se trató bien el tema? ¿Se está tratando continuo? ¿Hay puntos que están flaqueando que merecen ajustarse un poco? Yo creo que hay que reforzar esto que decía en los grupos que se consideran de mayor riesgo, no porque solamente tengan enfermedades crónicas, por ejemplo el profesional de la salud, que es un personal esencial, y hay que asegurar que ellos se mantengan sanos, ofrecerle bien los equipos de protección personal. En ellos hay países que están haciendo, por ejemplo, testeos semanales con PCR para detectar rápidamente. Claro que hay que disponer del recurso, pero bueno, ahora se acaba de lanzar un kit nuevo, ¿no?, acá en Argentina. Pero en ese tipo de población esencial, estar más alerta, pesquisando periódicamente la aparición de síntomas, aunque estén asintomáticos, en los lugares de mucha aglomeración de gente, en los geriátricos. Allí creo que hay que prestar una mirada más especial. Y el resto de la población, cuidarse, consultar rápidamente frente a la aparición de síntomas, y lo que yo le decía, permitir cierta mayor actividad de manera controlada. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, necesita la gente hacer actividad física, es parte del tratamiento. Un enfermo cardíaco que no camina o que no sale a trotar un poco es un error dentro de su manejo, y todos no tienen cintas en sus casas.
Y el virus no se va a contagiar por salir a caminar o salir a hacer un trotecito en un lugar si se organiza a hacerlo de manera ciertamente organizada. Esas actividades un poquito más controladas que permitan también a la gente vivir de una manera más normal, como decíamos antes, y que no representan un riesgo real, hay que tender a hacerla. Jugar, por ejemplo, salir a jugar en las plazas de una manera organizada. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos rejas en las plazas, se puede poner un control de entrada, calcular cuánta gente pueden haber por metro cuadrado de superficie, y eso al aire libre no va a representar un riesgo, y eso se puede hacer. Pero bueno, hay que tomar la decisión de hacer esa inversión en el recurso humano, en el control y en organizar todas las actividades de esa forma. Pablo, gracias por atenderme y por sus conceptos. No, por favor, gracias a ustedes.